Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Iglesia Reconciliación? Muy buenos días. Pues esta es la serie de devocionales. En Dios confiamos. Cada día te compartimos una porción de la palabra de Dios para que te conectes con el Señor. Soy Eder Hernández y el tema que te comparto en esta ocasión es la continuación del tema de ayer. Se titula Como Jesús. Esta es la segunda parte. El día de ayer estuvimos viendo que necesitamos aprender de Jesús para hallar descanso para nuestra alma. Aprender de Jesús para llevar la mejor vida posible. La mejor vida desde el aspecto espiritual, el aspecto de nuestra alma, y por supuesto el aspecto de nuestro cuerpo. Las tres esferas que nos componen, que componen al ser humano. Y en esta segunda parte del tema Como Jesús, quiero compartirte los primeros 5 hábitos. Te había comentado que veríamos 10 hábitos de Jesús que tú y yo debemos aplicar cada día, es decir, pues deben ser una costumbre en nosotros, por eso los llamamos hábitos. Estas acciones deben convertirse en algo cotidiano para nosotros. Hoy vamos a ver los primeros 5 de ellos. Hábito número 1, aislarse. Jesús tenía la costumbre de aislarse. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Jesús tenía la costumbre de aislarse porque día tras día era tanta la demanda que tenía de tiempo de las personas que no podía vivir de esa manera solamente. Es decir, si tenía que atender multitudes día tras día, atender muchísimos compromisos, tarde o temprano necesitaba un tiempo para estar solo y, como lo dice aquí, para orar. Lo aprovechaba de la mejor manera. Pero es bueno apartarse de lo cotidiano, apartarse del ajetreo diario, apartarnos de los compromisos. Hábito número 1, aislarnos. Hábito número 2, orar. El versículo anterior nos habla de eso también, pero también te comparto a su vez Lucas capítulo 11, versículo 1, que dice, en cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Jesús tenía el hábito de la oración y por eso los discípulos le pidieron, enséñanos a orar también. Tú y yo necesitamos el hábito de la oración, que no sea un recurso para de vez en cuando, para solo los domingos, para solamente dar gracias por los alimentos o algo así. Esas cosas son buenas, pero necesitamos el hábito de orar. Ese es el hábito número 2. Número 3, adorar. Jesús adoraba, es decir, vivía para el Padre. Juan 2:17 dice, entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Por qué? Porque Jesús llevaba una vida de adoración. Él vino a este mundo para hacer la voluntad del Padre que lo envió. Tú y yo estamos aquí en la tierra por la misma razón, hacer la voluntad del que nos ha puesto aquí. Es una vida de adoración. El celo de tu casa me consume. Lucas 2:49 nos registra cuando Jesús era un niño todavía y sus padres habían ido a Jerusalén a adorar precisamente, habían ido al templo en Jerusalén y cuando ellos regresaron con su familia ya llevaban algo de tiempo de camino, 2 o 3 días de camino y ellos notaron que Jesús no estaba con ellos y no estaba con sus parientes, con sus familiares. Entonces se regresaron y dice aquí que lo encontraron en el templo. El verso 49, Él les respondió, Jesús, ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe en los negocios de mi Padre? Este era otro hábito de Jesús que tú y yo debemos tener. Atender los negocios de nuestro Padre, la adoración, hacer la voluntad de quien nos ha enviado. Ese es el tercer hábito. Llevamos a aislarse, orar, adorar. Número 4, descansar. El cuarto hábito que te comparto es el descanso. Piénsalo de esta manera. Si bien es cierto que Dios no se cansa, Dios estableció un ejemplo para nosotros desde la creación. A Dios Dios se tomó 6 días para crear todo lo que existe, todo lo visible que tú y yo conocemos hoy en día. Él se tomó 6 días. ¿Por qué tú y yo queremos hacer todo en un solo día? ¿Por qué tú y yo no tenemos tiempos para descansar? Marcos capítulo 6, versículo 31 dice, Jesús les dijo, hablaba a sus discípulos, vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía
que ellos no tenían tiempo ni para comer. A veces a lo mejor así te sientes tú también. Seguramente sí. Sentimos que no tenemos tiempo ni para comer, que no podemos levantarnos o apartarnos de nuestros quehaceres. Pero Jesús tenía el hábito de descansar. Era tanto lo que tenía que hacer, eran tantas sus ocupaciones que era muy necesario tener tiempos de descanso. Ese es el cuarto hábito que debemos imitar de Jesús. Y el hábito número 5 que te comparto hoy es el hábito de dar, la generosidad. Jesús dio su tiempo. Y la Biblia nos dice, Él dio vista a los ciegos, dio libertad a los cautivos, a los endemoniados, dio sanidad, entre otras cosas. Y Marcos capítulo 10, verso 45 dice, porque ni siquiera el Hijo del Hombre, Jesús, vino para ser servido, o sea, para recibir, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar, dio su vida. Si tú y yo enfocamos nuestra vida en la generosidad, en darla para servir a otros, nuestra vida será muy distinta, cumpliremos la voluntad de Dios, como Jesús. En esta segunda parte, en la serie de devocionales En Dios Confiamos, el tema, como Jesús, te comparto estos 5 hábitos de Cristo: aislarnos, orar, adorar, descansar y dar. Con eso nos despedimos en esta ocasión, pero no te pierdas el devocional del día de mañana, donde veremos los otros 5 hábitos que debemos aprender de Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde, y nos vemos después.